Dicen que cada quien habla como le fue en la feria. Por eso hoy quiero contar una experiencia que me tocó vivir a mí. Aquí casi siempre he escuchado historias donde todo termina mal, pero la mía es diferente. Tal vez porque muchas personas no son agradecidas, se olvidan de quien les ayudó cuando les va bien y solo recuerdan cuando están sufriendo. Mi nombre es Carolina y antes que nada, quiero decirles que lo que pasé no se lo deseo a nadie. En el 2020, cuando llegó esta maldita enfermedad, la desgracia cayó a mi familia. Solamente éramos nosotros 4, mis papás, mi hermano y yo. Aunque solamente teníamos lo básico en la casa, éramos muy felices. Yo tenía mi carrera como contadora, pero no había encontrado nada. Simplemente trabajaba ayudando a un contador y me pagaba muy poco. Mi hermano trabajaba en la obra, así que lo poco que ganábamos era el único ingreso que teníamos para la casa. Papá y mamá ya eran muy grandes, así que ellos no trabajaban. Cuando llegó la pandemia, mi hermano prácticamente se quedó sin trabajo y yo ya le ayudaba muy poco al contador, solamente lo que me mandaba, pero no era mucho, así que la paga disminuyó considerablemente. Mi papá, con tal de no vernos preocupados, comenzó a vender cosas usadas en el tianguis, que los relojes, las camisas, sus pantalones. Sacaba 100 o 200 pesos y eso nos servía para comer un día. Una tarde que estábamos en casa esperando a papá para comer, él llegó a la misma hora de siempre. Mamá le preguntó que si le servía de comer, pero él respondió que no tenía hambre, que no le había ido nada bien, que se sentía muy cansado y que lo mejor era irse a dormir. Mi hermano y yo nos quedamos viendo, un tanto preocupados. Sabíamos que papá no era de las personas que dejara de comer, a menos que estuviera preocupado. A la mañana siguiente, como de costumbre, mamá preparó el desayuno. Comenzó a hablarnos a todos, así que mi hermano y yo bajamos, pero papá no salió del cuarto. Mamá nos pidió a mi hermano y a mí que fuéramos por papá. Entramos los dos al cuarto, pero lo vimos muy mal. ¿Qué tienes, papá?, le pregunté. Nada, hija. Me duele mucho la cabeza y no puedo respirar bien. Mi hermano rápidamente salió para hablarle a mamá. Después de unos minutos, mamá llegó con unas pastillas y un vaso de agua y le pidió que se las tomara. Después le dijo que se quedara ahí para que descansara. A la mañana siguiente, papá amaneció peor, así que no me quedó de otra que conseguir algo de dinero y lo llevamos al médico. Ahí nos dijeron que papá tenía COVID. Esa noticia nos partió el alma, porque a lo que habíamos escuchado, esa enfermedad venía fuerte. Y así fue. Después de unos días, papá falleció. Todo en casa era tristeza. Y después de un mes, también falleció mamá. Parece ser que se había contagiado al dormir con mi papá esos 2 días. Mi hermano y yo nos habíamos quedado completamente solos, pero mínimo nos teníamos el uno al otro. Desgraciadamente, esa enfermedad no terminó ahí, porque un par de meses después, mi hermano también murió. De julio a octubre, perdí toda mi familia. Fueron los meses más difíciles de mi vida. Ya no quería seguir viviendo. No soportaba estar sola en la casa. Dejé de ir a trabajar, porque ya no quería seguir viviendo. Me la pasaba deprimida y perdida en el alcohol, tratando de olvidar todo lo que había perdido. Pero era peor, porque entre más tomaba, más los extrañaba. Una tarde que salí de mi casa, iba sin rumbo, sin ganas de vivir, llorando. No sabía para dónde, pero ya no quería regresar a casa. Cuando estaba en un bulevar, una anciana se me acercó. ¿Qué te pasa, muchacha? ¿Todo está bien? Yo la miré y le dije que no. Ya no quiero vivir, señora. Mis papás y mi hermano ya no están conmigo. Mi vida no tiene ningún sentido. Aquella anciana me tomó de la mano. Si tú sigues aquí, muchacha,
por algo. Todavía tienes cosas por vivir. Créeme, vienen cosas buenas para tu vida. Tal vez necesites ayuda, así que te quiero dar esto. Creo que lo necesitas más que yo. Aquella anciana metió la mano a su bolsa y sacó una pequeña figura de la Santa Muerte. Después la puso sobre mi mano. Ella puede ayudarte, muchacha. Solo pídele con fe y no seas malagradecida. Tomé aquella figura con las 2 manos y me fui caminando. La verdad, ni siquiera supe cómo regresé a casa. Solo recuerdo que ya estaba ahí. A la mañana siguiente, cuando ya me sentía un poco mejor, vi aquella figura sobre la mesa. Me le quedé viendo fijamente y le dije: ayúdame, ya no quiero seguir así. Llévame con ellos, o quítame esta tristeza que siento. Me quedé un rato frente a ella. No dije ni una sola palabra más. Después me fui al sillón y me acosté a llorar como todos los días. No supe en qué momento me quedé dormida. Mientras dormía, soñé con mi papá y mamá. Los 2 estaban en un jardín, sentados platicando como si nada hubiera pasado. Me acerqué a ellos llorando. Les dije que los extrañaba mucho. Ellos me miraron, sonrieron y después me dijeron: hija, tú todavía debes seguir. Aún no es tu momento. Échale muchas ganas y vas a ver que muy pronto todo va a estar bien. Ahí me quedé con ellos un buen rato abrazándolos. Recuerdo que no dejaba de llorar. Ni siquiera podía decirles nada. Hasta que de pronto desperté. Cuando abrí los ojos, comencé a llorar y abracé la almohada con todas mis fuerzas. Los extrañaba muchísimo. Quería estar con ellos, aunque debo decir que sentí un poco de paz al verlos así de tranquilos, aunque solamente hubiera sido un sueño. Me levanté de aquel sillón, me fui para la cocina y tomé una botella de tequila que tenía ahí. La tomé con ambas manos y estaba a punto de darle un trago cuando recordé el sueño. Échale ganas, hija. Así que aventé la botella al piso y en lugar de ponerme a tomar, me puse a recoger la casa, tal y como a mamá le hubiera gustado. Ya por la noche, cuando estaba acostada, la depresión empezó a regresar a mí. Me puse a llorar y de pronto sentí que alguien se acostó a mi lado. Me quedé completamente inmóvil. Volteé de inmediato para ver quién era, pero no había nadie. Seguro fue mi mente, pensé. Aún así me dio un poco de miedo. Me acomodé de nuevo y decidí que lo mejor era intentar dormir. A la mañana siguiente desperté sintiéndome más tranquila. Vi las fotos de mis papás y la de mi hermano también, y les dije que les prometí echarle ganas, que por ellos iba a salir adelante, que no me iba a rendir. Ese mismo día regresé a buscar a mi ex jefe. Le dije que me diera trabajo de nuevo, que estuvo mal la manera como lo dejé, pero que realmente necesitaba el trabajo. Él me dijo que estaba bien, que vería la manera de nuevamente pasarme trabajo, pues ahora ya tenía otra asistente. Me dijo que lo esperara un par de semanas, que él me hablaría. Yo le dije que estaba bien y regresé a casa muy contenta. En cuanto entré, vi aquella figura sobre la mesa. Me acerqué a ella. La miré por unos segundos y le di las gracias. No sabía si de verdad ella tenía algo que ver con lo que estaba pasando, o si todo estaba solo en mi cabeza, pero de alguna manera, desde que aquella anciana me la había dado, poco a poco empecé a sentirme mejor. Una tarde que estaba leyendo un libro, tomaba una taza de café, sentí como si alguien se sentara a un lado mío y comenzara a acariciarme el cabello. No les voy a mentir, sentí un escalofrío por todo el cuerpo, pero seguí leyendo como si nada. Poco a poco mis días fueron mejorando. Me sentía tranquila, y aunque seguía extrañando a mi familia, ya no les lloraba como antes. Pasaron las 2 semanas, y mi jefe me habló para decirme que ya podía regresar con él al trabajo, pero que ahora sí debía ir a la oficina, que ya nada de home office ni esas cosas. Le dije que estaba bien, y le di las gracias. Como ese día no quería desvelarme, me metí a bañar para dormirme temprano. Ya cuando estaba acostada,
Sentí otra vez que alguien se acostó a un lado mío. Esta vez no me dio miedo, así que simplemente me acomodé y me intenté quedar dormida. De pronto sentí como si alguien me abrazara. La verdad es que me saqué un poco de onda, pero no sentí miedo. Al contrario, sentí una paz que hace tiempo no tenía. Los días fueron pasando y en el trabajo me empezó a ir de maravilla. Luis, mi jefe, se portaba muy bien conmigo. Me pagaba más de lo que me pagaba antes y me apoyaba en todo lo que le pedía. A mi santa le hice un pequeño altar y todas las noches cuando llegaba a casa me sentaba a platicar con ella. Le servía un poco de la cena que yo iba a cenar y me quedaba ahí hablándole hasta las 2 o 3 de la mañana. No sabía si de verdad me escuchaba, pero para ese momento ella era mi única compañía y sentía que de alguna manera era la que me había ayudado a salir del hoyo en el que estaba. Un viernes por la noche al salir del trabajo, mi jefe me invitó a cenar. Fue directo conmigo. Me dijo que desde hace tiempo le gustaba, pero que nunca se había atrevido a decirme nada. Lo primero que le pregunté fue que si estaba casado, porque según yo recordaba, ya tenía hasta 2 niños. Él respondió que sí, pero que ya estaba muy mal con su esposa, que estaban a punto de separarse. Típico de todos los hombres. Terminé aceptando la invitación. Esa noche fuimos a bailar y después me llevó a mi casa. Estando ahí, comenzó a besarme y no pude resistirme. Pasó lo que tenía que pasar. Y es que la verdad, a mí también me gustaba desde hace mucho tiempo. Pensé que con él estaría bien, que podía formar la familia que había perdido. Pero el lunes que fui a trabajar, él empezó a comportarse muy distante conmigo. Días después, me dijo que lo que había pasado entre nosotros había sido un error, que él ya se estaba arreglando con su esposa y que lo mejor era dejar las cosas así y simplemente hablarnos para trabajo. Eso me quebró por completo. Apenas sentía que estaba volviendo a ser feliz y me salió con eso. Ese día llegué llorando a casa. Me senté frente al altar de aquella figura y le pregunté por qué la vida siempre tenía que ser así de cruel conmigo. Mientras estaba ahí hablando con ella, sentí como si alguien me abrazaba. Yo no podía moverme, pero curiosamente no sentía miedo. Sentía paz. Pasaron los días y un día que fui a trabajar, Luis no fue a la oficina. Así fue por varios días. Él ya no estuvo yendo a la oficina, hasta que después supe que andaba escondido porque lo querían meter a la cárcel por unos fraudes que había hecho y lo habían descubierto. Así que nuevamente me quedé sin empleo, pero me sentía bien, y a mínimo no tenía que ver a ese idiota. Además, me daba gusto que estuviera metido en problemas. Me puse a buscar otro trabajo y para mi buena suerte, lo encontré rápidamente. Era mucho mejor. Era en una empresa y por fin podría ejercer mi profesión ahí. Al principio me costó adaptarme y sobre todo porque había una compañera que me trataba muy mal. Me dejaba el trabajo más difícil. Para ella siempre irse temprano y yo quedarme ahí. La verdad siempre encontraba la manera de hacerme sentir mal, hasta que de repente de un día para otro dejó de ir. Nunca supe el por qué y la verdad es que ni me interesa. Desde que ella se fue, me sentía muy bien. Entró otra compañera y con ella tenía una buena relación. Poco a poco, empecé a conseguir todo lo que de niña no había tenido. Era la mujer más feliz, aunque me faltaban mis padres. A mi santa la seguía cuidando como siempre. No le faltaba nada y ella se convirtió en mi única amiga. He escuchado varios relatos aquí, donde dicen que la Santa Muerte siempre termina cobrando los favores que hace. La verdad, lo que yo pienso es que es gente malagradecida, que simplemente la usó y después la dejó ahí aventada. Yo la sigo cuidando y ella me sigue cuidando a mí. Gracias a aquella anciana, ahora estoy muy bien y espero seguir así. Si les gusta el contenido, no olviden dejar su like, activen la campanita de notificaciones
sigan compartiendo con sus amigos. Suscríbanse si aún no lo han hecho y sigamos escuchando más relatos, donde hablamos el lado oscuro de la realidad.